la formación de un grupo que se llama el Parlamento Universal de la Juventud. Ellos se han hecho su carta fundacional, lo fundó Fernando Rielo, que es un filósofo, y ellos ya redactaron una especie de constitución que le llaman Carta Magna, en donde ellos establecen unas pautas de cómo quisieran que el mundo cambie. Chicos, y es una exposición le llamaron la Magna Carta de Jóvenes en la Escuela de la Esperanza. Esperan hacer una aportación a una nueva Carta Magna para una civilización en paz en Berlín en el 2014, y esta reunión es más o menos para eso. Primero quiero hablaros de algo que dijo el Papa Francisco, y es que el corazón de toda persona alberga en su interior un deseo de vida plena. Necesitan redactar una carta. Que la fraternidad es una cosa esencial en el hombre y que es necesario que eso se aprenda en la familia. Que las comunicaciones hoy en día lo hacen más palpable, ¿no? Las naciones de la Tierra teóricamente forman una unidad, pero sin embargo la globalización también ha globalizado la indiferencia. No nos importa mucho lo que le ocurra a los demás. Continuamente se lesionan los derechos humanos, hay conflictos armados, la situación de desigualdad es tremenda, se ha roto por completo la fraternidad que nos debía de llevar a una cultura de solidaridad y de convivencia. A pesar de que tenemos un padre común, pues prácticamente no actuamos como hermanos. Y el caso es que Dios imprimió en nosotros ese deseo de estar unidos, ¿no? Y no vamos a vencer solo el odio, la indiferencia, sino que necesitamos descubrir el amor de Dios, abrirnos a la solidaridad, a una fraternidad que fue regenerada por Cristo en la cruz, ahora que vamos a estar en la Semana Santa, porque esta reunión está teniendo lugar justo en la Semana Santa. Tú sabes que, todos sabéis que Cristo nos hace reconocernos como sus hermanos, hijos del mismo Padre. Así unió a los israelitas, logró un solo pueblo, y lo que quiere, por ejemplo, Juan Pablo II hablaba siempre de la paz, y Pablo VI dijo que el desarrollo integral de los pueblos es el nuevo nombre de la paz. Entonces todas las naciones tienen que actuar con un deber de justicia social. La solidaridad cristiana entraña que el otro es un ser amado, es amado como Dios nos ama, es amado como Cristo nos amó como hermanos, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que la pobreza solo se puede vencer con la solidaridad de todos. O sea, los países tienen que promover políticas y tienen que hacer esto, y eso es lo que estos jóvenes quisieran conseguir, que estas graves crisis financieras y económicas que tienen un origen en la búsqueda insaciable de bienes materiales deje de ser así, para que podamos compartirlo entre todos, ¿no? La guerra se produce y nos enfrenta. Todo el mundo dice que la odia, pero sin embargo todos hacemos guerra desde nuestros puntos más elementales. Las ambiciones de las personas también inciden muchísimo. El auténtico espíritu de fraternidad vencería ese egoísmo y evitaría la formación de esas múltiples formas de corrupción que existen. La fraternidad tiene como necesidad el vencer ese egoísmo y ser descubierta, ser experimentada por nosotros. Los cristianos creemos que en la Iglesia somos uno solo en Cristo. Obviamente esto tiene mucha incidencia en la educación, y queremos plantear desde la PUJ que hay que educar para la trascendencia, es decir, para ir más allá, para tener una forma un matiz de conocer y conocerlo todo desde más adentro, ¿no? Trascender nuestro propio yo, vivir de cara al futuro, pero conociendo nuestro pasado, preocuparnos por los valores espirituales y también
poder dominar las pasiones, trascender a la banalidad y por encima de todo mantener una imagen de Dios y abandonarse en Él, de dialogar, recibir en el silencio la voz de Dios, ver los símbolos en los ritos, ser capaces de la contemplación, ¿no? Y en las situaciones límites saber salir adelante, suscitar un encuentro con Dios. Eso también es parte de lo que estos jóvenes están deseando hacer. Por supuesto, hoy en día es importantísimo la utilización de las redes sociales y eso es necesario hacerlo de manera consciente. Yo os voy a pasar 3 lecturas y después de eso pues pediré vuestra opinión sobre lo que habéis leído. ¿Estamos listos? Ok. Un momentito más vuestra atención, porque quisiera contaros también un poco sobre la comunicación. La comunicación, me refiero, es más que un teléfono, más que una computadora, más que una tele. La comunicación es algo que nos une multidireccionalmente. O sea, vemos televisión, pero también mandamos tweets, participamos en las redes, en multiconferencias. Ahora vamos transmitiendo un poco lo que sentimos al mundo entero. Tenemos amistades virtuales. Hay una comunicación analógica que reemplaza por completo las relaciones que tenemos con nuestros padres, madres, hijos, etcétera. Entonces la pantalla reemplaza a muchas cosas. Por ejemplo, ya no leemos nada. Tenemos una identidad digital pública que no tiene intimidad, que no se controla demasiado. Somos unos productos más de la gamificación. ¿Sabéis lo que es la gamificación? Es el que todo se convierte en una especie de juego en la red. Entonces ahí necesitamos usar bien la red, usarla como una vía pedagógica en la que tú buscas, descubres, elaboras cosas, reinventas, incluso criticas, basado en tu propia realidad, ¿no? Lo malo es que todo esto nos puede poner en el peligro del aislamiento, de hacernos adictos de la comunicación por internet, por ejemplo, o de llenarnos de información basura, o de tener malos encuentros con extraños, el ciberbullying, cosas así. Tendríamos que elaborar un compromiso de uso con responsabilidad, del administrar del tiempo, de usar las redes para comunicarnos con las personas, pero no solamente en el sentido de contarnos cosas, sino en el de transmitir lo que realmente sentimos. Entonces, de que la red sirva para algo. Ahora, ¿qué entiendes tú por una vida plena? Una vida plena es tener una vida sin problemas, sin preocupaciones. En sí es tener una vida chévere, o sea, sin nada que temer. ¿Y cómo piensas que se fundamenta? ¿Cómo piensas que se empieza a tener una vida? Se hace primero construyendo la confraternidad en la familia, en la que en eso, desde allí hagamos una comunidad para confraternizarnos con los demás y así ayudarnos entre todos. ¿Cómo piensas tú que nos puede ayudar la fraternidad a conseguir un mundo mejor? La fraternidad primero nos comienza a ayudar comenzando siendo un prójimo, ayudando a los demás, como la globalización, ¿ya? Se trata solamente de unión entre personas, ¿ya? Más no hacer una confraternidad entre ellas. Es más bien cantidad que calidad entre nosotros. Y nosotros los humanos tenemos ciertos errores que solamente nos damos el das, el doy para que me des, ¿ya? Eso es lo que yo haría para mejorar las relaciones, es primero ser un prójimo. ¿Por qué crees tú que todos tenemos un sentimiento de fraternidad? Ya, más bien diría por el caso de lo que hizo Cristo por nosotros, que Cristo murió por nosotros, por todos, ¿ya? No hay excepciones. Él quería difundir eso, de que todos somos hermanos, que por más que seamos blancos o negros, dejemos de ser iguales,
Por dentro somos la creación de nuestro Padre Dios, y eso desde ahí empieza, desde que Cristo mediante Él quiere enseñarnos eso, que no debemos ser enemigos, sino hermanos como Dios quiere. ¿Qué pasos tendríamos que dar para conseguir una fraternidad a nivel del mundo? Ya dice que entre las relaciones debe reinar un espíritu de fraternidad, como eso concierne sobre todos los que están favorecidos ahí. Y dice que los países más ricos ayudan a lo que menos tienen, a lo que falta por desarrollarse. Y eso le debe a la justicia social. También puedo decir de que es necesario estar dispuesto a perder por el otro, por otra persona, o por un pueblo o una nación. Y también servirlo a un lugar como otros lugares cercanos. Bueno. Y también, ¿En la casa, por ejemplo, crees que debemos sacrificarnos también en la casa? También. Ya, y también también hay que dar, ¿cómo le explico? Como Dios Padre rescata por Cristo, como un hermano. Hay que tratarnos así, de todos como hermanos. Y ¿qué piensas tú que causa la falta de fraternidad? Bueno, la falta de fraternidad causa, a mi opinión, como una carencia de que uno quiere tener cosas, pero por bien propio, sino que no pensando en los demás. Como por ejemplo, como los pueblos, que una falta de fraternidad entre los pueblos es malo, porque un país si necesita de un pueblo y no tienen una buena relación, no se van a satisfacer. Como porque ahora en día las ciudades, los países quieren cosas que vienen a los países, y eso es dependiendo de la necesidad de uno, porque uno no compra porque nomás quiere, sino que uno compra porque sabe que lo va a necesitar, y eso es lo que quiere, porque lo va a necesitar. ¿Y tú cómo plantearías que un bien pueda quitar esa pobreza del mundo? ¿Cómo contribuirías tú en que un bien tuyo contribuyera al bien común? ¿Cómo harías tú eso? Bueno, como por ejemplo, ahora en día, como las fundaciones que existen, como de rescate animal, o de las fundaciones que ayudan a los niños con cáncer, eso es una buena fraternidad entre los pueblos. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo piensas tú que se puede superar la pobreza, las dificultades? La pobreza se puede superar primeramente que uno no tiene que ser muy compulsivo al comprar las cosas. Tiene que uno hacerse un stop en vez en cuando. Es bueno que tengamos nuestras cosas, que nos compremos, pero no a montón. Y porque normalmente a veces las cosas pueden suceder, como por ejemplo en España. España es un país grande que tiene una economía alta, grande. Ahora en la actualidad está en un momento de puro desempleo, y la gente está buscando países vecinos, o se van a otros continentes. Y bueno, yo diría que para que la pobreza no se vaya aumentando, debemos ser ahorrativos en nosotros mismos. Vamos a ver, hemos hablado de que la pobreza genera guerras, peleas, falta de fraternidad. ¿Tú crees que la Iglesia ha dado alguna solución a estas cosas? Yo creo que sí. Yo creo que la Iglesia ha hecho muchas ayudas y muchos llamados de atención a las autoridades para que ya no haya más guerras, más estos conflictos, en los que de la forma en la que ellos han hecho es anunciando la oración de paz, ya sea a pobres, a los que tienen miedo de la guerra, y a los hambrientos, a los que sufren de hambre. ¿Tú crees que la ley
se podría plantear de alguna manera? ¿Tú crees que se podría hacer alguna cosa para evitar ya la guerra? Para mí, o sea, las leyes en el momento de la guerra no existen, porque hay leyes de que no se debe haber guerra, y sin embargo hay. Entonces yo creo que para que esto cambie, lo que se va a hacer es un cambio de conocimiento y de corazón en las personas, en los seres humanos, para que no haya esta guerra, porque no, como había dicho, no sirven nada las leyes porque aún así siguen en la guerra. ¿Cómo piensas tú que las ambiciones humanas nos impiden disfrutar de la fraternidad? Bueno, yo pienso que primero ocurre cuando uno empieza a tener miedo a las demás personas. ¿En qué sentido? Cuando se empiezan a formar lo que son robos, asaltos, grupos de mafia, o sea, causando lo que alguien no quiere, lo que no se tiene, o sea, paz, así. Desde ahí empieza también no dando la oportunidad que esa persona cambie, y así uno nunca va a cambiar porque sabe que nunca va a tener una oportunidad de hacerlo, y es por eso que siguen como están, porque no reciben eso de que bueno, o sea, hice malas cosas, puedo cambiar, y nunca reciben casi esa manera de pensar, y por eso es que no cambian. ¿Tú piensas que nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, se tiene que extender también a la naturaleza? Pues claro, porque nosotros prácticamente nos servimos de la naturaleza. Porque Dios nos creó lo que es la naturaleza. Nos creó los animales, los árboles, todo, prácticamente todo. Y nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que regarla todos los días, darle cariño, amor, porción y ternura. Y ya pues, porque así como nosotros nos cuidamos en nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo, porque si nosotros no tenemos un cuidado en nosotros mismos, nos vamos a deteriorar. Así ¿Y tú piensas que nosotros los adultos estamos cuidando la naturaleza suficientemente? Actualmente, en mi opinión, yo no veo que la naturaleza, la gente está cuidando la naturaleza. Actualmente los países desarrollados tienen fábricas y quieren más fábricas, trabajan con químicos que afectan demasiado a la naturaleza y prácticamente no se la está cuidando. ¿Por qué cree que ese ambiente nos afecta? Por la mal cuidado que nosotros le damos. Ya, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza porque no solo pensando en nosotros mismos, porque nosotros vivimos ahora, sino pensando en el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Y porque prácticamente ellos son la generación que van subiendo. Y ellos tienen que, nosotros damos el ejemplo para que ellos vayan dando el ejemplo así sucesivamente. ¿Podrías resumir de alguna manera todo lo que hemos hablado sobre la fraternidad? Sí, la fraternidad quiere decir que solo el amor de Dios nos podrá perdonar nuestros errores, porque una fraternidad buena tiene que ser amada, respetada, valorada, cuidada y perdonada para nosotros mismos.